de Johansen descubrí estaba situada en la ciudad vieja del rey Harald Hardrada, que había conservado el nombre de Oslo durante los siglos en que la ciudad principal adoptara el nombre de Cristianía. Hice el corto viaje en un taxi y golpeé con el corazón encogido la puerta de una casa vieja y limpia, de frente enyesado. Salió a recibirme una mujer de cara melancólica, vestida de negro, quien me comunicó en un inglés vacilante que Gustav Johansen había fallecido. No había sobrevivido mucho a su regreso, pues su aventura marina de 1925 le había minado la salud. La mujer no sabía más que lo oficial, pero Johansen había dejado un largo manuscrito que trataba asuntos técnicos, escrito en inglés con la intención aviesa de que su esposa no comprendiera nada. Mientras paseaba por una callejuela cerca del muelle de Gothenburg, un atado de viejos periódicos salido de la ventana de un desván lo golpeó y lo hizo caer. 2 marineros indios lo ayudaron enseguida a levantarse, pero el hombre murió antes de que llegase la ambulancia. Los médicos, incapaces de precisar la causa del deceso, lo habían atribuido a un malestar del corazón y a un debilitamiento global. Sentí entonces que un oscuro terror, que no me abandonaría hasta que a mí también me fuese acordado el eterno reposo, accidentalmente o por otro motivo, me atacaba los huesos. Habiendo persuadido a la viuda de que mi conocimiento de esos asuntos técnicos me autorizaba a poseer el manuscrito, me llevé el documento y comencé a leerlo en el barco que me conducía a Londres. Era un relato simple, desordenado, un diario de mal redactado de memoria en que se intentaba recoger día a día aquel último y nefasto viaje. No lo transcribiré literalmente a causa de sus confusiones y redundancias, pero mi resumen bastará para explicar por qué el rumor de las aguas contra los costados del buque se me hizo tan intolerable que tuve que taponarme los oídos. Johansen, gracias a Dios, no lo sabía todo, aunque descubrió la ciudad y el monstruo. Pero yo ya no podré dormir en paz mientras recuerde el horror que espera emboscado del otro lado de la pita, en el tiempo y el espacio, y aquellas malditas criaturas que vinieron de los astros más antiguos y que sueñan en las profundidades del mar, conocidas y favorecidas por un culto demoníaco decidido a lanzarlas sobre nuestro planeta cada vez que algún terremoto vuelva a hacer surgir la monstruosa ciudad de piedra al aire y la luz del sol. El viaje de Johansen había comenzado tal como lo declarara él mismo ante el almirantazgo. El Emma había dejado Auckland en lastre el 20 de febrero y sintió todo el impacto de esa tempestad consecutiva al terremoto que arrancó a los abismos marinos el espanto que llenó los sueños de los hombres. Recobrado el gobierno, el buque navegó favorablemente hasta encontrarse con el Alert el 22 de marzo y sentí la pena del oficial al relatar el bombardeo y el hundimiento de su nave. De los mestizos del yate, Johansen hablaba con un horror realmente significativo. Había algo espantoso en ellos que hacía que su destrucción pareciese casi un deber, y Johansen se sorprende ante la acusación de crueldad contra él y sus compañeros que hizo la corte. Ya en el yate capturado, Johansen y sus hombres, impulsados por la curiosidad, prosiguen viaje hasta avistar una alta columna de piedra que emerge del océano, que a los 49 grados 9 minutos de latitud oeste y 126 grados 43 minutos de longitud sur se encuentran ante una costa barrosa y una albañilería ciclópea cubierta de algas que no puede ser sino la sustancia tangible del
ciudad muerta de Riley, construida hace millones de años antes de los comienzos de nuestra historia, por las enormes y espantosas criaturas que descendieron desde unos astros desconocidos. Allí yacen el gran Tulu y sus compañeros, ocultos en unas bóvedas verdes y húmedas desde donde envían, luego de incalculables siglos, pensamientos que llenan de temor a los hombres sensibles y reclaman imperiosamente a los fieles del culto que inicien el peregrinaje de la liberación y la restauración. El oficial Johansen ignoraba todo esto, pero Dios sabe bien que había visto suficiente. Creo que emergió de las aguas solo la cima de la ciudadela, coronada por un gigantesco monolito, donde yace el gran Tulu. Cuando imagino el tamaño de todo lo que puede esconder el fondo del océano, siento deseos de morir sin aguantar ya más. Johansen y sus hombres se sintieron aterrados ante la majestad cósmica de esta húmeda Babilonia habitada por seres infernales y debieron sospechar instintivamente que no pertenecía ni a este ni a ningún otro planeta parecido. En todas las líneas de la estremecida descripción de Johansen se advierte el mismo horror ante el tamaño indescriptible de los bloques de piedra verde, ante la altura vertiginosa del monolito labrado, ante la asombrosa identidad de esas enormes estatuas y bajorrelieves con la rara imagen descubierta en la sentina de la LED. Sin conocer el futurismo, Johansen recoge al hablar de la ciudad algo muy semejante a una obra futurista. En vez de referirse a una estructura definida, algún edificio, se reduce a hablar de vastos ángulos y superficies pétreas, superficies demasiado grandes para ser de este mundo y cubiertas por los jeroglíficos e imágenes horribles. Menciono estos ángulos pues me recuerdan los sueños que me relató Wilcox. El joven escultor afirmó que la geometría de la ciudad de sus sueños era inusual, no euclidiana, y que sugería esferas y dimensiones distintas de las nuestras. Ahora un marino ilustrado tenía ante la terrible realidad idéntica impresión. Johansen y sus hombres pusieron pie en la playa de esta espantosa acrópolis y treparon, resbalando por los titánicos y musgosos escalones que ningún ser humano hubiera podido edificar. El sol mismo parecía deformado cuando se lo miraba a través de las miasmas polarizadas que se desprendían de esta perversión submarina. Una amenaza tortuosa acechaba en esos ángulos desconcertantes donde una segunda mirada descubría una concavidad donde se había creído ver la convexidad. Todos los exploradores, todavía antes de ver algo definido, salvo las rocas, los musgos y las algas, se sintieron presas de un indefinible espanto. Todos habrían escapado si no hubiesen temido la burla de los otros, y solo de mala gana se decidieron a buscar, inútilmente como comprendieron más tarde, algo que sirviese de recuerdo. Rodríguez, el portugués, fue el primero en llegar a la base del monolito y les gritó a los otros lo que acababa de ocurrir. Poco más tarde, los hombres contemplaron curiosamente una gigantesca puerta de piedra labrada con el ya familiar bajorrelieve del pulpo dragón. Se parecía, dice Johansen, a la enorme puerta de un granero. Todos vieron allí una puerta, ya que estaba encuadrada en un umbral, un dintel y dos montantes, pero nadie pudo decidir si estaba situada horizontalmente,
puerta de una trampa, o algo inclinada, como la puerta exterior de un desván. Como lo hubiese dicho Wilcox, la geometría del lugar era errónea. Uno no podía estar seguro de que el mar y el suelo fueran horizontales, de modo que la posición relativa de todo el resto parecía variar fabulosamente. Brayden presionó sobre la piedra en diversos puntos sin resultado. Después Donovan palpó con delicadeza los bordes, apretando separadamente cada punto. Subió con lentitud a lo largo de la esperpéntica moldura de piedra. Puede decirse que subió si se admite que la puerta no era al fin y al cabo horizontal. Y los hombres se preguntaron cómo una puerta podía ser tan gigantesca. Al fin, muy suavemente, muy lentamente, la parte superior del panel comenzó a inclinarse hacia adentro y todos vieron que la piedra se balanceaba. Donovan se deslizó o trepó de algún modo a lo largo de uno de los montantes y los hombres se pusieron a observar el curioso retroceso de la monstruosa puerta. En este fantástico mundo de deformaciones prismáticas, la piedra se desplazaba anormalmente en diagonal, sin hacer caso de todas las leyes de la materia y la perspectiva. La abertura mostraba una oscuridad casi total. Estas tinieblas tenían realmente una cualidad positiva, pues ocultaban algunas partes de las paredes interiores que debían ser visibles. Finalmente apareció de aquella cárcel milenaria algo así como una humareda que oscureció la luz del sol mientras se elevaba hacia el cielo, empequeñecido y arrogado con la ayuda de sus alas membranosas. El olor que salía de aquellos abismos recién abiertos era insoportable, y Hawkins, que tenía el oído fino, creyó oír allá abajo un sonido chapoteante e inmundo. Todos escucharon y todos escuchaban todavía cuando el monstruo se hizo visible, papeando y apretando su inmensidad verde y gelatinosa a través de la tenebrosa abertura hasta elevarse pesadamente en el aire corrompido de aquella ciudad de pesadilla. La letra del pobre Johansen es casi ilegible en este fragmento. De los 6 hombres que nunca llegaron al barco, cree que 2 murieron simplemente de miedo en aquel instante maldito. El monstruo está más allá de toda posible descripción. No hay lenguaje aplicable a ese abismo de horror inmemorial, a esa pavorosa contradicción de todas las leyes de la materia, la fuerza y el orden cósmico. Una montaña que caminaba. Dios. Puede extrañar que en el otro lado de la tierra enloqueciese un gran arquitecto y que en aquel telepático instante la fiebre devorara al pobre Wilcox. El monstruo verde, el monstruo de los ídolos, viscoso demonio venido de otros astros, había despertado para reclamar sus derechos. Las estrellas eran otra vez favorables y lo que un viejo culto no había podido conseguir por su voluntad, un puñado de inocentes marineros lo hacía por casualidad. Después de millones de años, el gran Tulu era libre otra vez. 3 hombres fueron destrozados por aquellas patas membranosas antes de que nadie tuviese tiempo de reaccionar. Que descansen en paz, si hay algún descanso en el universo. Eran Donovan, Guerrera y Angstrom. Parker resbaló mientras los 3 sobrevivientes se precipitaban demencialmente en un escenario sin fin de rocas verdosas. Johansen jura que fue absorbido hacia arriba por un ángulo que no debía estar allí, un ángulo
agudo que se había comportado como si fuese obtuso. De modo que solo Brighton y Johansen llegaron al bote y se dirigieron desesperadamente hasta el Alert, mientras la montañosa monstruosidad descendía por los escalones de piedra resbaladiza y se detenía, titubeando, al borde del agua. Las calderas habían quedado funcionando a pesar de que todos habían bajado a tierra, y bastaron unos pocos segundos de alocadas corridas entre ruedas y motores para poner en marcha el Alert. Despacio, entre los horrores distorsionados de esa escena inenarrable, la hélice comenzó a golpear las aguas. Mientras tanto, en la costa mortal, sobre aquellas construcciones que no eran de este mundo, el monstruo gigantesco, venido de las estrellas, emitía unos gritos inarticulados, como Polífemo al decir el veloz navío de Ulises. Enseguida, con más audacia que los cíclopes de la leyenda, el gran Tulu penetró en las aguas e inició la persecución, con golpes que levantaron gigantescas olas. Brighton volvió la vista y enloqueció. Desde entonces, rió a intervalos hasta que la muerte lo alcanzó en su cabina, mientras Johansen vagaba enfebrecido de un lado a otro. Pero Johansen no había abandonado la partida. Comprendiendo que el monstruo alcanzaría seguramente el Alert antes de que la presión llegase al máximo, resolvió intentar algo desesperado y, acelerando los motores, subió rápidamente a la cubierta e hizo girar el timón. En la superficie de las aguas hubo un remolino espumoso, y mientras crecía la presión del vapor, el valiente noruego dirigió el navío contra aquella montaña gelatinosa que se alzaba sobre las repelentes espumas como la popa de un galeón demoníaco. La espantosa cabeza de pulpo, envuelta en tentáculos, llegaba casi hasta la punta del bauprés. Pero Johansen no retrocedió. Hubo un estallido como el de un globo que se desinfla, un líquido inmundo como el que surge de un hendido pez luna, una hediondez que el cronista no se atrevió a relatar. Durante un instante, una nube verde, acre y enceguecedora envolvió al buque, y un hervor maligno quedó a popa, donde, Dios del cielo, la esparcida plasticidad de aquella entidad celeste estaba recombinándose y recobrando su forma original, mientras el Alert se alejaba más y más a toda máquina. Eso fue todo. Desde ese momento, Johansen se contentó con meditar sombríamente sobre el ídolo de la cabina y preparar unas pocas comidas para él y su enloquecido compañero, que reía a mandíbula batiente. No trató de dirigir el navío. Después de aquel incidente, quedaba un gran vacío en su alma. Luego sobrevino la tormenta del 2 de abril, que terminó de nublar su mente. Recordaba confusamente infinitos abismos líquidos de espectrales paredes giratorias, vertiginosos desplazamientos por mundos que escapaban en la cola de un cometa, y saltos convulsivos de las profundidades del mar hasta la luna y luego otra vez hasta el mar, todo envuelto en el coro de carcajadas de las antiguas divinidades y de los verdes demonios del Tártaro, con alas de murciélago. Después de esas pesadillas vino el rescate, el Vigilant, el tribunal del almirantazgo, las calles de Dunedin y el largo viaje de retorno a la casa natal junto al Egeberg. Nada podía narrar, pasaría por demente. Lo escribiría todo antes de morir, pero su mujer no debía
debía sospechar nada. La muerte sería para él beneficiosa solo si borraba los recuerdos. Tal era el documento que leí. Lo he guardado en la caja de lata junto con el bajo relieve de arcilla y los papeles del profesor Angel. Incluiré este relato, esta prueba de mi propia cordura, donde se ha unido lo que espero que nunca vuelva a unirse. He contemplado todo lo que en el universo puede haber de monstruoso, e incluso los cielos de la primavera y las flores del verano me parecerán, desde ahora, impregnados de veneno. Pero no creo que viva mucho. Como desaparecieron mi tío y el pobre Johansen, así desapareceré yo. Sé demasiado y el culto todavía existe. Tulu existe también, creo, en ese refugio de piedra que le sirve de refugio desde que el sol era joven. Su ciudad maldita se ha hundido de nuevo, pues el Vigilant navegó por aquel lugar después de la tormenta de abril, pero sus ministros en la tierra danzan todavía y cantan y matan en lugares aislados, alrededor de monolitos de piedra coronados de imágenes. Tulu tuvo que haber sido atrapado por los abismos submarinos, pues si no el mundo gritaría ahora de horror. Lo que ha surgido ahora puede hundirse y lo que se ha hundido puede surgir. La abominación espera y sueña en las profundidades del mar y sobre las vacilantes ciudades de los hombres flota su fin. Llegará el día, pero no debo ni puedo pensarlo. Suplico que si no sobrevivo a este manuscrito, mis ejecutores testamentarios cuiden de que la prudencia sea mayor que la audacia e impidan que caiga bajo otras manos. Manos como quien está leyendo este relato y aquel que lo está escuchando.